online. De hecho, ahora vamos a iniciar la grabación. Van a poder descargar este taller para quienes no pueden participar o no pueden estar la totalidad del taller. Les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan descargar a partir de mañana. Perfecto. Quedaron ahí anotaditos entonces en el chat. De todas maneras, durante el transcurso del taller yo voy a estarles colocando esta información nuevamente. Y les cuento entonces que hoy día estamos celebrando el Día de la Enfermera, del Enfermero, y qué mejor, tratando un tema acerca de salud. Vamos a estar con Daniela Peña, ella es enfermera egresada de la USS y además es coordinadora de bienestar estudiantil de la sede Valdivia. Ella va a estar tratando el tema de prevención de accidentes en el hogar. Así que vamos a dar un par de minutitos más para que se termine de conectar todos nuestros participantes y vamos a comenzar. Ya chicos, entonces vamos a ir ya dando el inicio, el pase a Daniela Peña. Como les he comentado, ella es enfermera egresada de la USS, además es coordinadora de bienestar estudiantil de sede Valdivia. Ella va a estar dictando el taller de hoy acerca de prevención de accidentes en el hogar. Y les voy a pedir entonces que hagamos al tiro una prueba, Daniela, si se escucha bien. ¿Dani? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, se escucha bien, perfecto. Ya, genial. Genial. Sí, nos dicen ahí. Muy bien. Ya, entonces te vamos a dar el pase. Yo voy a apagar mi camarita por mientras. Cualquier consulta, cualquier pregunta, por favor, en el chat. Yo voy a estar pendiente, Dani, de recolectar todas las preguntas si es que no las alcanzas a responder al tiro. Así que me voy a silenciar por mientras. Y te doy el pase para que pongas la presentación. Hola, hola, ¿cómo están? En primer lugar, agradecer el tiempo que ustedes han destinado para poder ser parte de este taller. Bueno, como decía Dani Venegas, nuestra coordinadora nacional, hoy es el Día del Enfermero y de la Enfermera, así que un reconocimiento especial a todos aquellos profesionales que hoy día están, como se dice, en primera línea luchando en esta pandemia de una manera muy cercana y muy comprometida con la causa. Así que un reconocimiento para ellos antes de empezar el tema. Así que hoy, como les contaba, vamos a hablar de la prevención de accidentes en el hogar. Vamos a hablar de los cuidados. En primer lugar, quisiera señalar, no sé si se generó el cambio, sí. Vamos a hablar un poquito de los contextos y algunas entidades que dicen al respecto. La Organización Mundial de la Salud lo define como un suceso no predeterminado que genera un resultado de daño corporal que es identificable. Como dato también podemos decir que la PDI, la Brigada de Homicidios Nacional de Chile, en este caso, entre el año 2014 y el año 2016, generaron un estudio y una evaluación y detectaron que el 55% de las muertes en este universo 744 crecían a
muertes por accidentes dentro del hogar. Y dentro del programa Chile Crece Contigo, estiman en sus estudios que el más reciente, que 9 de cada 10 accidentes dentro del hogar se pueden evitar. Principalmente estos accidentes infantiles tienen que ver con choques dentro con los ventanales en la casa, accidentes por inmersión, en este caso con las piscinas, y también por quemaduras. Bueno, si nos preguntamos, ¿quiénes son los integrantes de la familia que poseen mayor riesgo? En primer lugar están los niños, en un periodo del primer a 2 años, y posteriormente hay otro grupo de los 4 a los 6 años. Más adelante vamos a indagar un poquito más en esto. En segundo lugar están los adultos mayores a 65 años, y en tercer lugar todas las mujeres que pasan mayor tiempo o trabajan en el hogar, mayores a 45 años. Y el principal escenario donde se ven expuestas es la cocina, por diferentes sucesos que más adelante vamos a revisar. Bueno, vamos a hablar de los niños. En primer lugar, dentro del primer y segundo año de vida, en este caso los lactantes presentan mayor riesgo a nivel, ¿por qué? Porque dentro del los primeros 6 meses de entre los 6 y el primer año de vida, los bebés están en una etapa totalmente inmersa a lo que es el descubrimiento de su entorno. Y como dato muy interesante les voy a contar que en esta etapa están en la fase oral completa, así a full. ¿Por qué? Porque dentro de la boca, ¿cierto?, tienen todas las terminaciones nerviosas que son mucho más sensibles que las propias manos. Por lo tanto, la boca se convierte en el factor exploratorio de primera instancia. Por lo tanto, un bebé que ya empieza a usar su manito a partir de los 6 años va a tomar cualquier objeto y se lo va a echar a la boca, pensando que también puede tener un sabor, ¿ya? También, como dato, a los 6 meses a los bebés se les empieza a dar la primera comida. Por lo tanto, empiezan a experimentar que todo tiene un sabor. Entonces pueden asociar que algún elemento pequeño también lo tenga. Dentro del rango de los 4 a los 6 años, generalmente disminuyen los accidentes, pero sí se generan, los estudios dicen que hay mayor registro de hospitalizaciones y también, lamentablemente, casos de muerte. Dentro del programa Chile Crece Contigo, hay una parte que está destacada para los papitos que se llama Nadie es Perfecto, donde se genera un pequeño curso de formación para los padres, que en este caso ustedes pueden revisar a través de la página de primeros auxilios infantiles y la primera atención. Bueno, en segundo lugar, vamos a hablar un poquito igual de los abuelitos. Yo sé que muchos de ustedes deben estar con sus abuelitos en casa, otros no, otros quizás están un poquito más solitos. Bueno, los estudios dicen que en este caso los adultos mayores, nuestros abuelitos, al menos durante un año, un tercio de la población tiene entre una o más caídas durante un año. Y a mayor edad, mayor prevalencia de caídas vamos a tener. Los estudios dicen que los abuelitos entre 65 y 70 años de edad tienen una prevalencia del 25% de caídas, ¿ya? Y los abuelitos que tienen entre 80 y 85 años tienen una prevalencia entre 35 y 45 años de edad. Lamentablemente, este último rango de edad, lamentablemente termina mayormente en hospitalizaciones, fracturas de cadera y lamentablemente algunos casos en postración y perdiendo su autovalencia. Por eso es muy importante que tengamos cuidado y la guía MinSal dentro del Programa Nacional de Adultos Mayores tiene un programa de acción completa donde los abuelos, no sé si algunos de ustedes, por ejemplo, me imagino que van a algunos controles cardiovasculares, pero también se le hace controles, por ejemplo, de controles cognitivos, controles de equilibrio, de funcionalidad, y más que nada es para evaluar el nivel de autovalencia. Dentro de estas prestaciones también los abuelitos tienen un programa que se llama Taller de Prevención de Caídas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos abuelitos que muchas veces consumen medicamentos que les genera pérdida de equilibrio, o algunos abuelitos que también son usuarios de lentes también. Por lo tanto, también se ven envueltos a un deterioro tanto físico, sensorial, emocional y psicológico que va deteriorando la salud de los abuelitos. Por lo tanto,
Este taller permite que el abuelito tenga conciencia de cómo caer de una manera más segura para no tener una mayor, ¿cómo decirlo? Una mayor afección dentro de la caída. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito cuáles son los 5 escenarios más recurrentes dentro del hogar. En este momento, ¿cierto?, de confinamiento, de pandemia, estamos en esta zona de que es catalogado siempre como nuestra casa, el lugar más seguro, pero lamentablemente también pasa a ser también un lugar de riesgo, mucho más si vivimos o convivimos con niños, ¿ya? En primer lugar, la cocina, ¿cierto? La cocina es un lugar donde nosotros siempre estamos expuestos a cortes, ¿cierto? En este caso, tenemos que tener claro siempre de que cuando, por ejemplo, estamos cocinando, cortando un vegetal, por ejemplo, sobre la tabla, concentrarme en que estoy cortando, por ejemplo, una verdura y termino de hacerlo. Y si quiero poner atención a otra actividad, voy a enfocarme en eso. Pero son tips para poder estar en cuenta. Muchas veces también cocinamos. Yo sé que la mayoría ahora son todos unos chefs espectaculares. Muchos estamos cocinando, ¿cierto? Y muchas veces estamos propensos también a quemarnos con el horno, ¿ya? O, por otro lado, también de repente se quiebran copas, se caen los platos, y en este caso, las manos y los pies son los primeros en poder ser los más afectados. El baño también es un lugar de alto riesgo. Muchas veces estamos en la tina, ¿cierto? O no usamos, olvidamos poner una gomita antideslizante, ¿ya? Ya que el jabón es un factor de riesgo, que si no ponemos algo que pueda de alguna manera ser antideslizante, podemos tener una caída, una contusión o un TEC, ¿ya? También procurar que al momento de salir de la tina podamos ubicar un cubrepiso para seco, al momento de salir también estemos seguros, ¿ya? Por el otro lado también, las casas que tienen segundo piso, las escaleras también son un foco muy importante de riesgo, tanto para adultos mayores, como dijimos, para los niños. Y la idea es que estas barandas estén de manera segura, firmes y evitar caídas. También, otra zona de riesgo son los enchufes. Muchas veces estos no tienen buenas condiciones, están expuestos y muchas veces no están asegurados, en este caso por los padres, y los niños tienden a poder introducir cualquier tipo de objeto en el lugar, ¿ya? Y otra zona que también es una zona de riesgo es el garage o el estacionamiento, donde muchas veces se deja el auto, ¿cierto? Y hay muchas repisas alrededor donde hay gasolina, químicos, soda cáustica, y la idea, ¿cierto?, es que estos elementos no estén al alcance de los niños. Por otro lado, ¿cuáles son los principales accidentes que se producen dentro de la casa? En primer lugar, las caídas. Muchas veces estamos limpiando el piso y no lo hemos secado todavía, pasa alguien y se resbala y puede tener una caída y una contusión, ¿ya? Los cortes, como dijimos anteriormente, los atragantamientos, de repente no tenemos el cuidado de, por ejemplo, cortar una porción de carne acorde a lo que debemos comer. Por otro lado también, otro accidente que ocurre dentro de casa, en familia, con los niños, son las intoxicaciones medicamentosas, ¿ya? Eso es porque no tenemos el cuidado de resguardar estos elementos de manera segura. Por otro lado también tenemos las electrocuciones, ¿ya? A veces el sistema eléctrico dentro de la casa muchas veces no está totalmente seguro y es un factor de riesgo también. Por otro lado, hablamos anteriormente que el garage se usa por muchos químicos, de aseo, pero lamentablemente también hay en otras casas que también estos elementos se guardan bajo el lavaplato, ¿ya? Los útiles de aseo. Y por lo tanto, si tenemos un niño en casa, la idea es que estos elementos no estén a la altura del niño que no puedas alcanzar. Por otro lado también, las quemaduras, en este caso, con el hervidor, muchas veces, o en el antebrazo por el vapor. Son pequeñas cosas, pero que también generan un... Y por otro lado, las caídas dentro del... Contarles también que vamos a hablar de 5 temas principales, ¿ya? Donde vamos a tratar de cómo prevenirlas y cómo actuamos. Bueno, las heridas se definen como una pérdida en la continuidad de la piel que puede estar acompañada por un sangramiento, ¿ya?
Principalmente dentro de casa debemos tener las acciones de prevenir en qué situaciones. Por ejemplo, en la cocina, si tenemos un juego de cuchillos, la idea es que esté alejado de los niños y en una zona segura, ¿ya? Por otro lado, también tener mucho cuidado cuando se cae una copa o se cae un plato, de que estos elementos cortantes que quedan alrededor no generen un riesgo para los niños que están circulando alrededor de la casa o en el espacio de la cocina. También estar muy atentos a guardar las herramientas, los clavos. Muchas veces los niños más pequeñitos encuentran un clavo pequeñito y perfectamente pueden llegar y pincharse el pie o la manito o, en el peor caso, introducirlo en un enchufe, ¿ya? Por otro lado también, los niños tienden a generar conductas repetitivas. Y esto muchas veces ocurre en el baño. Por ejemplo, hay muchos papás que junto a sus niños se lavan los dientes, ¿ya? Una manera como para educar y reforzar el higiene bucal. Pero también cuando se están afeitando, los niños creen que también es un juego y se podrían generar algún tipo de cortes y heridas, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, si nos ponemos en una situación de una herida que está sangrando de manera abundante a nivel de hemorragia? ¿Qué deberíamos hacer? En primera instancia, si es de bajo nivel, tenemos que generar una compresión con un paño que esté limpio y seco, o con una toalla que nosotros sabemos que está higienizada, ¿cierto? Ponerla sobre la zona y con ambas manos presionar, o generar un torniquete. Esta misma toalla, ¿cierto? Si ustedes ven que la proporción del sangramiento está siendo muy activo, así de forma que un desangramiento que uno ve eyección de sangre, es porque a lo mejor tiene un compromiso de alguna arteria o alguna vena. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Es tomar, por ejemplo, este paño, esta toalla alrededor de la herida y presionar. Y de alguna manera poder controlar la hemorragia, mientras tanto estamos llamando al SAMU, ¿cierto? O a Salud Responde. Les recomiendo también llamar a Salud Responde mientras llega la ambulancia, porque si en algún momento estamos como muy nerviosos por lo que está pasando y no lo podemos controlar, Salud Responde te va a ayudar y te va a guiar a cuáles son los pasos a seguir. Por otro lado, las quemaduras. Bueno, las quemaduras se definen como en el contacto o la proyección de los objetos con partículas o líquidos que tengan temperaturas totalmente elevadas. En este periodo, sobre todo acá en el sur, ¿cierto? La mayoría de las personas están encendiendo nuevamente sus estufas a pellet o combustión lenta o a parafina, ¿ya? Tenemos que tener cuidado con los niños de generar un cerco alrededor de la estufa, proporcionar esa seguridad, porque es uno de los factores que también tiene mayor incidencia, que son las quemaduras de los niños, ¿ya? También nos vemos expuestos a una quemadura al momento de cocinar, ¿ya? Muchas veces queremos saltear, ¿cierto?, unos vegetales en el sartén y nos damos de MasterChef y de repente el aceite salta y puede obtener una quemadura, ¿ya? Lo que mencionaba anteriormente, tener mucho cuidado también con las cosas que estamos horneando, de repente una rica tartaleta y estamos en el horno y muchas veces no nos ponemos los utensilios correspondientes, que son un guante y un pañito para poder retirar con mucho cuidado, ¿ya? También las lámparas también son un foco de herida, de quemadura, ¿ya? Por otro lado también, como mencionaba anteriormente, las teteras también son un foco de que se pueden dar vuelta, podemos generar algún tipo de quemadura o herida, o en este caso también los hervidores eléctricos por el vapor, ¿ya? Y en un caso muy especial, por ejemplo, aquellas personas que usan sopletes para cocinar, la idea es tener mucha precaución también, porque igual es un factor que genera quemaduras, ¿ya? Un elemento que hay que tener mucho cuidado al momento de manipular. ¿Cómo prevenimos las quemaduras? Por favor, hay muchas personas que algunas veces tienen el mal hábito de fumar en la cama, ¿ya? La idea es poder evitar ese hábito dentro del hogar, ¿ya? Tener mucho cuidado, por ejemplo, en el momento de cocinar, utilizar los utensilios correspondientes y poner atención en el momento en que estamos cocinando y lo que estamos haciendo, concentrarnos, ¿ya? Que es una buena forma también de prevenir. Por otro lado, también evitar cocinar cerca de los niños. La idea es que puedan mantenerse en una zona segura y la idea es que no puedan estar alrededor del momento que estamos cocinando. Por otro lado también, las bromas. ¿En qué momento? De repente, por ejemplo, bueno, ahora no es el caso, o a lo mejor sí,
Muchas veces los niños cuando están de cumpleaños, ¿cierto?, hacen la broma del tortazo. Muchas veces han llegado casos de quemaduras por las velas en la zona de los ojos, ¿ya? Así que poner mucha atención ahí. Si nos ponemos en el caso de que hay una persona, por ejemplo, o nosotros que estamos cocinando y se inflama la cocina y nos da fuego, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, ¿cierto?, debemos retirarnos de la zona del fuego y posteriormente arrojarnos al suelo, ¿cierto?, y empezar a rodar, ¿ya? Eso sería para poder apagar la llama. En el caso de que nosotros presenciamos la quemadura de este mismo episodio en otra persona, ¿cuál debiera ser nuestra acción? Debería ser de que pudiéramos tomar una manta que no sea inflamable y poder cubrir el cuerpo o la zona que está siendo inflamada, ¿ya? Una recomendación que quisiera hacer: ¿qué pasa si tenemos una quemadura, por ejemplo, en la pierna, en la altura de la rodilla? Muchas veces ocurre que vamos a cocinar y llenamos con mayor cantidad de agua la olla y, por ejemplo, está muy caliente. ¿Y qué pasa? Que los mangos están calientes y tiendo a soltar la olla, o porque está muy pesada. Y por lo tanto el agua, por ejemplo, podría caer perfectamente en la pierna, ¿ya? Entonces la idea también es tener cuidado a lo que estamos haciendo. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? Si recibimos la quemadura en la zona de la rodilla, la idea, por ejemplo, es cortar el género o la prenda, la zona circundante de la herida, ¿ya? Si, por ejemplo, este textil que estamos usando, el pantalón, por ejemplo, está adosada o pegada a la herida, la idea es no retirarla porque podemos agravar el estado, ¿ya? También no es recomendable generar ni echar ninguna crema, ningún ungüento. ¿Por qué? Porque podría ser foco de infección, ¿ya? Eso es súper importante. Lo que sí se recomienda es poder aplicar agua que esté limpia, ¿cierto? Que nosotros sabemos que está limpia, agua totalmente con temperatura normal para que pueda aliviar el dolor, ¿ya? Nunca aplicar ningún tipo de líquido que no sepamos manipular. Y, ¿cierto?, si la envergadura de la quemadura es muy comprometedora, ¿cierto?, deberíamos llamar al SAMU o en este caso a los bomberos si estamos en una presencia de algún incendio. Acá les tengo una pregunta y quiero que puedan participar. Ahí ustedes van a poder votar. Dice: ¿es recomendable el uso del extintor sobre una persona que está envuelta en llamas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? Dani, ¿cuál es la pregunta? Catalina Lillo dice, no. Repito la pregunta: ¿es recomendable el uso del extintor sobre una persona envuelta en llamas? ¿Qué creen ustedes? ¿Recomiendan o no recomiendan el uso? Han votado 5 personas, 7 respuestas. Vamos a esperar unos par de segundos más a ver qué nos dicen. Melissa dice no creo, Dani dice que no, Catalina Lillo dice que no, Edison dice que no. Ya. La respuesta es efectivamente no. ¿Por qué? Porque el gas y el pulverizador que tiene el extintor es demasiado tóxico para la herida, ¿ya? Se puede generar una tremenda infección. No conocemos la envergadura tampoco del tipo de quemadura. Por lo tanto, los especialistas recomiendan que no se pueda utilizar esto. Además, como dato, existen extintores con 5 tipos de clases: A, B, C, D y K, ¿ya? Donde dentro de nuestro entorno, en la casa, en la universidad o en el auto, por ejemplo, deberíamos tener el A, B o C, ¿ya? Pero nunca, por favor, generar la aplicación de este elemento dentro del cuerpo y mucho más dentro de una quemadura. Vamos a hablar ahora de la caída de los golpes, ¿ya? Dentro de estos eventos, las principales causas dentro del hogar es ante una situación de aseo. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que se ha resbalado
porque está un poquito jabonoso el piso y tenemos una contusión, una luxación, diferentes eventos, ¿ya? O muchas veces dentro de la casa también tropezamos o nos enredamos con un cable, o de repente también, algunos que son más bajitos que otros, nos ponemos una silla, ¿cierto? Nos paramos sobre ella y tratamos de alcanzar un objeto. Esto también nos pone en una situación de riesgo de caída. Y también las escaleras, que siempre son un factor principal y un riesgo para las caídas. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo podemos prevenirlas? Bueno, dentro de lo que hablamos delante, el baño es un gran sitio de caídas, tanto dentro de la tina como fuera de ella. Por eso se recomienda tratar de usar antideslizantes, ¿cierto?, en la tina, y al momento de la salida tener un cubrepiso también para no generar este riesgo. Por otro lado, lo que comprenden las escaleras, la idea es tener mucho cuidado cuando estemos subiendo o bajando alguna escalera, concentrarnos en ella, tomarnos de la baranda y también verificar en qué estado está esta, ¿ya? Y también evitar subirnos a alguna silla, ¿cierto?, que a lo mejor no está en condiciones muy estables, porque puede generar un riesgo de caída, ¿ya? ¿Cómo deberíamos actuar, por ejemplo, si ante esta caída, nos caímos en el baño, por ejemplo, y me provoqué un hematoma en la rodilla? Deberíamos, ¿cierto?, tomar un pañito o un gel, de estos que se congelan, no sé si los conocen, algunos, o poner algún tipo de, la cantidad proporcional de hielo en un pañito y aplicar en la piel o en la zona afectada. Nunca de manera directa, porque el hielo también genera una sensación como de quemadura o de frío como muy agresivo. Entonces la idea es poder aplicar de manera indirecta a la zona donde hay mayor dolor, ¿ya? O inflamación también. ¿Qué pasa si en este caso, ante la caída, por ejemplo, de la silla, no alcanzábamos, por ejemplo, a sacar arriba, no sé, teníamos un elemento en un mueble muy alto y nos paramos en la silla y nos caímos y tuvimos una luxación o una fractura? En ese caso, la idea es inmovilizar, ¿ya? Dentro de la casa podremos buscar algunas dos tablillitas, algunos dos elementos, ¿cierto?, que sean firmes, rectos, y poder inmovilizar, ya sea si tienes una pañoleta en casa, un pañuelo, de primera instancia, para poder inmovilizar en caso de mucho dolor, que sea una fractura, ¿ya? Obviamente hay que visualizar primero, valorar si hay dolor al movimiento también, o a lo mejor es algo menor. Y en este caso, si es muy grave, podemos llamar al SAM, o si no, en el caso también llamar a Salud Responde. Sabemos que igual estamos en un contexto de pandemia, de que los servicios de urgencia están colapsados, por lo tanto siempre es importante tener en cuenta en el escenario que nosotros estamos y qué podemos hacer, ¿ya? Claro, como dice Catalina, y podemos terminar con 5 puntos en la frente. Claro, lo que puede ser solamente una caída, puede terminar también con un corte, es verdad. También hay eventos que se relacionan, ¿ya? Muy bien, Cata. Bueno, vamos a hablar también de los atragantamientos. Los atragantamientos comprenden en la introducción de algún objeto cuyo tamaño es mayor a lo que implica las vías respiratorias, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos identificar? Generalmente esto ocurre en las comidas, cuando estamos cenando, cuando estamos almorzando, tomando desayuno. Nos podemos atragantar con un trozo de carne o con un trozo de galleta. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué? Porque el momento de incorporar, ¿no es cierto?, un alimento que es de mayor tamaño, y en vez de pasar por la vía digestiva, se va a la vía respiratoria. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos reconocer que estamos frente a una persona que está sufriendo un atragantamiento? En primer lugar, la persona lo primero que hace, se pone las manos en el cuello. No puede respirar, no puede reaccionar, no puede hablar. En algunos casos puede toser, pero en otros casos ya no puede, ¿ya? Y esto muchas veces puede generar pérdida de conciencia mayores al tiempo esperado o incluso la muerte. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Daniela Venegas dice, al comer muy rápido siempre pasa. Muy bien, Dani. Justo íbamos a un personaje muy famoso que ustedes conocen, Homero. ¿Se han dado cuenta que en la serie Homero siempre habla y come al mismo tiempo? Ya, esa es una conducta que nosotros tenemos que prevenir.
tenemos que prevenir. ¿Por qué? Porque generalmente estos episodios se relacionan cuando justamente hablamos y comemos al mismo tiempo. Por eso un llamado a la prevención es a concentrarnos en lo que estamos haciendo. ¿Ya? Por otro lado, racionar también los alimentos que nos estamos incorporando a la boca. Por ejemplo, lo mayormente en los restaurantes se generan los episodios de atragantamiento por carne, ¿ya? Y la idea es que nosotros también podamos conocer qué podemos hacer también frente a este episodio, ¿ya? Muchas veces también en los niños, los lactantes, ocurre que hay atragantamiento porque muchas veces los elementos de juego, muchas veces también son muy pequeñitos y se lo incorporan a la boca. Para las personas que se conectaron más tarde, hablábamos delante que en el periodo de los 6 meses reciban su primera comida, están en la fase oral donde la boca se transforma en el elemento con mayor terminaciones nerviosas y en la zona mucho más experimental para ellos. Por lo tanto, creen que todo tiene sabor y se lo van a echar a la boca, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer en el caso de que estamos viviendo un atragantamiento, por ejemplo, con un lactante, con un bebé de 1 año y medio? ¿Qué harían ustedes? Pueden comentarlo ahí en el chat. ¿Qué se les ocurre? ¿Algunos conocen alguna maniobra? La maniobra de Heimlich. En este caso la que es certificada, la que ha tenido mayores resultados y se puede usar tanto para niños como para adultos. Voy a explicar en primer lugar la de niños. Es súper importante que si nosotros, por ejemplo, convivimos con niños, la idea es que podamos ser conscientes de esta maniobra, ¿ya? En primer lugar, tenemos que ver, en este caso, escuchar y mirar al bebé. Si no reacciona, la idea es que le tomemos el talón y le demos un golpecito, porque lo más seguro es que el bebé, si está sufriendo un atragantamiento, tienda a mover sus manitos o los pies, ¿ya? Pero si el bebé efectivamente no está respirando y está en un atragantamiento, hacemos esta estimulación a través del pie, unos golpecitos, y si nos suelta el llanto es porque efectivamente ya tenemos compromiso mayor, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos tomar al bebé, ¿cierto? En este caso, voy a hacer el gesto. Deberíamos tomar, ¿cierto?, al bebé en primer lugar, con nuestra mano derecha, deberíamos sostener su zona mandibular, lo giramos y con la mano izquierda, ¿cierto?, tratamos de apoyar la cabecita, lo damos vuelta y la idea es que la cabecita del bebé quede acá en la zona del mentón y lo sostenemos con el antebrazo, ¿ya? Es súper importante. ¿Por qué? Porque esta maniobra, en primer lugar, lo que uno tiene que hacer son 5 golpes entre los omóplatos. ¿Qué quiere decir? En la zona de los hombros, en la zona central, generar 5 golpes continuos, ¿ya? Es importante que cuando estemos haciendo esta maniobra, nosotros podamos sostener de manera efectiva la zona mandibular del bebé. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, generamos el efecto látigo y al final no se va a hacer realmente la maniobra de manera correcta. Si el bebé no reacciona, no bota el elemento a los 5 golpes, nosotros lo que deberíamos hacer es girar en este caso al bebé y estimular con los 2 dedos en la zona intermamaria y generar, ¿cierto?, 5 compresiones en el pecho, ¿ya? En la línea intermamaria, en la zona del esternón central, generamos las 5 compresiones. Y en el caso de un adulto, por ejemplo, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es cubrirlo desde la manera abrazar al adulto, ¿cierto?, y entre la zona de las costillas y el ombligo, ¿cierto?, empuñar la mano. Este dedito tiene que quedar de manera expuesta y por el otro lado nosotros cubrimos. Y el movimiento que debemos realizar es un golpecito hacia adelante y hacia arriba, ¿ya? Y generar esto por 5 veces, ¿ya? Y la idea es que se exhale el elemento, ¿ya? ¿Qué pasa si estamos solos en la casa y nos atragantamos con una galleta, con un trozo de carne? También lo podemos hacer con una silla. Nos podemos apoyar, ¿cierto?, en la zona del epigastrio, en la zona de la boca del estómago, nos podemos apoyar en la zona de la silla, nuestro abdomen en esa zona, y las manos las podemos apoyar en la silla. Y la idea es ejecutar el mismo golpe con la misma inclinación para poder eliminar el objeto, ¿ya? Anteriormente, con la maniobra de Heimlich, en los niños y en los adultos
la idea es hacer esta maniobra, ¿ya? Y si no reacciona, la idea es hacer el RCP, y si no manejamos la maniobra, lo sugerente es que llamemos al SAMU. Por otro lado, vamos a hablar también, repasar lo que son las intoxicaciones y el envenenamiento. ¿Qué podemos decir de esto? Es la ingesta o el contacto de un producto o un agente tóxico, ¿ya? Las principales causas acá dentro del hogar son los medicamentos, las pinturas, los útiles de aseo, la gasolina y algunos insecticidas. ¿Cómo podemos reconocer que, por ejemplo, un niño está viviendo un episodio de intoxicación? En primer lugar, muchas veces está acompañado, ¿cierto?, de disnea. Puede que el niño no pueda respirar, va a presentar dificultad respiratoria, vamos a notar también que sus pupilas cambian, pueden estar midriáticas, que es cuando están pequeñitas, o pueden tener una dilatación de la pupila, ¿ya? También pueden tener alteración de conciencia. Ustedes van a ver que poco, ¿cierto?, puede desmayarse o puede perder como puede perder como la orientación del tiempo, del espacio, y puede desplomarse. También hay episodios de vómitos y también dolor en la guatita. Por otro lado, también respecto a las intoxicaciones y el envenenamiento, ¿cómo podemos prevenirlas? Dentro del hogar también es muy importante que tengamos el control del gas, ¿ya? La idea es mantener las llaves cerradas, mantener bloqueado el gas, la llave. Hay diferentes conexiones dentro del hogar de repente, pero es muy importante que cuando estamos en casa, con los niños tienden a manipular las manillas, tener cortado el gas. Es una forma de prevenir. Y también tener los medicamentos fuera del alcance de ellos, ¿ya? También los medicamentos siempre están en la zona del velador. Hoy día, en el momento que ahora estamos compartiendo esto, por favor, sean conscientes y traten de cambiar, ¿cierto?, el orden y dónde están ubicados los medicamentos en una zona más segura para poder evitar algún posible riesgo de intoxicación. También, nunca, pero nunca, guardar elementos o almacenar alimentos con químicos, con soda cáustica o con algún utensilio de aseo, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer si en casa estamos viviendo una intoxicación o un envenenamiento? En primer lugar, debemos observar de qué elemento se trata, ¿cierto? Si, por ejemplo, corresponde a algún medicamento, tomar el medicamento, ir con la caja, estar con la caja en mano y llamar, en este caso, al CITUC, que es un centro toxicológico de la Universidad Católica, que nos va a orientar y nos va a ayudar los primeros auxilios, ¿ya? Y también llamar al SAMU también, que es una medida súper importante mientras tanto que hablamos con el CITUC. Por otro lado también tenemos las electrocuciones. De repente nos pasa en casa, sobre todo ahora que estamos en periodo de confinamiento y de repente hay muchos integrantes en casa y de repente muchos dispositivos que están conectados en estos alargadores, ¿ya? Eso también puede ser un foco de electrocución, ¿ya? Muchas veces también tomamos malas decisiones dentro del baño. Por ejemplo, a veces nos estamos duchando y se empieza a proporcionarse todo el vapor dentro del baño y muchas veces nos secamos dentro del mismo espacio el cabello. Eso igual es un factor de riesgo importante de electrocutarnos, ¿ya? También los niños también están expuestos, ya que como están todavía en la fase oral, tienden a incorporarse los cables o todos estos elementos como el cable del computador, de la tablet, de la boca, ¿ya? Y considerar esto súper importante, ya que los niños tienen un 75% de su cuerpo, los adultos tienen entre una proporción de un 60 y un 70%, y los adultos mayores en un 60%. Por lo tanto, las 3/4 partes de nuestro cuerpo está compuesta por agua y por naturaleza somos conductores de electricidad. Por otro lado, ¿cómo podemos prevenir las electrocuciones? Nunca, por ejemplo, tomar o conectar un dispositivo o un enchufe, conectarlo con las manos mojadas, ¿ya? Tenemos que secarnos las manos correctamente y ser conscientes de ello. Tampoco, nunca tener algún objeto eléctrico funcionando dentro o cerca de la bañera,
¿ya? Ojalá poner protecciones en los enchufes para los niños. Muchas, por ejemplo, en Sodimac venden estos seguros, que la verdad son súper recomendables porque muchas veces los niños toman cualquier elemento, tijeras, herramientas y las tienden a introducir. Y también el llamado también es a ser consciente en qué estado están los enchufes de la casa. Muchas veces hay algunos que ya no se usan hace tiempo y están protruyentes hacia las paredes, hacia afuera. Y muchas veces no están totalmente en buen estado y pueden ser un factor de riesgo. ¿Qué pasa si estamos en un estado de electrocución? Tenemos dos estados, uno que puede ser mortal, ¿cierto? Que necesitamos de primera instancia llamar al SAMU y que venga a dar los primeros auxilios, ¿cierto? Para trasladarlo. Pero también tenemos pequeños estados de electrocución que se le denomina como el acalambramiento, que es cuando, por ejemplo, tenemos una pequeña descarga eléctrica y sentimos la sensación en el brazo, ¿ya? Entonces, tener más cuidado. En el caso de mayor riesgo, muchas veces esta descarga eléctrica ingresa, ¿cierto?, por la mano, recorre partes de nuestro cuerpo, órganos vitales muchas veces, dañando principalmente la piel y terminan en el pie, ¿ya? Así que muy importante tener en cuenta acá los números de salud responsable también y llamar. Por otro lado, de manera general, hacer algunas recomendaciones de todo lo que hemos hablado. Yo sé que este tema es muy extenso, pero la idea es tocar los pequeños prevenciones y acciones dentro de estos episodios. No dejar solo a los niños en el baño, alejarlos de los aparatos eléctricos que están cerca del agua. Por otro lado, también mantener todo lo que sea el juego de cuchillos, ¿cierto?, guardados en una zona segura. Esconder los productos tóxicos o ponerlos a una altura que esté fuera de su alcance. También tomar resguardo y precauciones con los tipos de juguetes que están teniendo los niños. Algunos pueden ser tóxicos u otros también tengan un tamaño que no es muy recomendable y se lo puedan incorporar a la boca. También tener el cuidado de evitar que sean algunos alimentos que estén en mal estado, que puedan intoxicarse. Y por otro lado, los enchufes y los alargadores. Tratar de no saturarlos y también protegerlos. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? ¿Algo que quisieran aportar? ¿Alguna experiencia que hayan tenido en su familia? ¿Si hay alguna duda? Bueno, a continuación, ¿qué pasa si vivimos algún episodio? Nosotros mencioné anteriormente que podemos llamar al SAMU, recordar el teléfono que es el 131 y ellos en menos de 5 minutos deberían estar en el hogar, ¿ya? En caso, ¿cierto?, de incendios o algún otro tipo de emergencia, también recordar el número de los bomberos, que es el 132. Y en caso de una intoxicación medicamentosa o tanto química, llamar al CITUC. Y también al de responde. ¿Nos estás hablando, Catalina? Dice, ¿puedes explicar de nuevo la técnica de Heimlich para niños? Sí, por supuesto que sí. Ya. En primer lugar, estábamos hablando, por ejemplo, cómo se puede hacer en un lactante. En primer lugar, por ejemplo, si nos encontramos que el bebé estaba jugando en la cuna, ¿cierto?, y se incorporó algún elemento dentro de la boca, el bebé obviamente no tiene la capacidad de gritar o hablar, ¿cierto? Se está ahogando, o sea, este elemento está obstruyendo la vía aérea. Entonces el bebé lo que va a tender a hacer es mover las manitos y los pies. Y nosotros, en primera instancia, en primera acción, para comprobar que esto está haciendo así, porque a lo mejor puede que no visualicemos nada por boca, la idea es poder generar unos golpecitos en el pie del bebé, si es que saca el llanto. Y si no, la idea es tomar al bebé, ¿cierto?, desde la zona mandibular, de una zona firme, ¿cierto?, poder lateralizar al bebé y tomarle la cabecita y ponerlo, ¿cierto?, de esta manera, y de inclinación. Me hubiese gustado tener un muñeco para haberlo demostrado. Entonces, con esta manito, la mano izquierda, tomamos al bebé desde la zona mandibular, sujetándolo, ¿cierto?, y con la mano derecha, entre la zona escapular, que es en la mitad de los hombros, generamos 5 golpes continuos. 1, 2, 3, 4, 5,
miramos al bebé si reacciona, si no ha botado nada, la idea también es que revisemos la boca, podamos hacer un barrido digital, que se conoce que es la introducción del dedito en la boca, pero teniendo mucho cuidado porque puede que esté alojado en una zona y podemos volver a incorporarlo, ¿ya? En el caso que no lo haya retirado, damos vuelta en este caso al bebé en la superficie y tratamos de hacer 5 compresiones, en este caso con los 2 dedos, en la zona intermamaria, ¿ya? Ubicamos la zona del tórax, en la zona del esternón y con los 2 dedos presionamos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Si no pasa nada, volvemos a repetir el ciclo de poner al bebé en esta zona de inclinación, sujetando también la mandíbula y como dije anteriormente, es importante sujetarlo bien, porque a lo mejor si no lo hacemos, el efecto látigo puede generar algún movimiento, alguna lesión a nivel cervical. Entonces, ponemos al bebé y repetimos los 5 golpes. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Perfecto, Catalina. Genial. Si alguien tiene alguna duda. Así ya, que, si queda alguna otra pregunta, es el momento. Sí, es el momento. Yo sé que este tema da para mucho, puede que más adelante toquemos quizás posiblemente algún tema de primeros auxilios, pero más que nada este taller estaba enfocado de estar conscientes de los riesgos y cuáles son las primeras acciones que podemos hacer ahora que estamos mayor tiempo en casa. Así que, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Oye, Dani, muchas gracias a ti. Nos dejaste con harta tarea para la casa para revisar cada una de las acciones que nosotros vamos haciendo en el día a día. Les pido a todos los asistentes, por favor, que recuerden evaluar el taller de Daniela Peña, Prevención de Accidentes en el Hogar, en el link que les estoy dejando en el chat. Y para los que no pudieron estar presentes, también les voy a compartir el link de descarga de este taller van a poder hacer a partir de mañana. Así que entonces el taller, ¿no quedan más dudas, seguros? No, solamente acá Barbie, la barberita, nos indica de lo mucho que le ayudó el Nadie es Perfecto, de lo que es el programa Chile Crece Contigo. Hay muchas recomendaciones para los papitos, pueden descargarlo de manera gratuita, pueden revisarlos, así que si no hay alguna otra pregunta. Así que muchas gracias por la atención, feliz de compartir con ustedes en esta instancia, de darnos cuenta de los riesgos. Nosotros también estamos en posibles riesgos si no tomamos las precauciones, así que a cuidarnos y a estar más concentrados. Oye, muchas gracias, Dani. Estamos hoy celebrando el día entonces de la enfermería. Volvemos a darte las gracias por este taller y le decimos a todos los participantes entonces que por favor evalúen el taller y pueden descargarlos a partir de mañana y les dejamos el aviso de que revisen los Instagram de Asuntos Estudiantiles. Ahí estamos compartiendo toda la planificación semanal de los talleres que van pasando día a día. Así que ya nos estamos viendo nosotros el próximo viernes en un nuevo taller de orientación estudiantil. Les voy a dejar desde ya invitados a todos y les voy a poner la información acerca del taller que va a estar dándose el próximo viernes al mediodía. Va a estar Carolina Hernández. El taller se llama Felicidad y Vida, claves para mantenerme sano y feliz. Así que los dejamos todos muy, muy invitados para el día viernes al mediodía. Muchas gracias, Dani. Me despido también. Que estén muy bien. Y recuerden evaluar. Nos vemos entonces. Chao, chiquillos. Chao. Que estén muy bien. Chao.